tenemos tres actos epistemológicos en el proceso de investigación. Un primer acto, lo voy a hacer muy rápido ahora porque, como les digo, sobre todo la ruptura, lo voy a tratar en la segunda parte de acá. Un primer acto epistemológico que es la ruptura. Un segundo acto epistemológico que es la estructuración. Y un tercer acto epistemológico que es la observación-comprobación. Y los protocolos, para ir tratando de aterrizar un poquito, serían más bien el acto epistemológico de la ruptura. Y lo vamos a ver después con calma. La siguiente, por favor. Y quiero empezar a hablar un poco de la ruptura a partir de esta caricatura, que no sé si conocen. ¿Conocen la caricatura de los monos, la escalera, los plátanos y la ducha helada? No. Mis alumnos sí lo conocen. Bueno, un grupo de científicos agarra y toma 5 monos, les pone una escalera, sobre la escalera le pone un racimo de plátanos, bananos en Colombia, no, plátano también. Plátanos, bananos. Bananos colombianos, plátanos mexicanos, le ponen encima a estos científicos colombianos, mexicanos, cubanos, encima de la escalera, y por supuesto que van a hacer los monos, van a subir la escalera, a los monos les encantan los plátanos, ¿no? Van a subir la escalera a comerse los plátanos. La siguiente, por favor. Cuando un mono subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos le lanzaban un chorro de agua fría. ¿Ok? Entonces sabían que si querían tomar un plátano no lo dejaban llegar, pero ese chorro de agua fría no solo mojaba al mono que subía la escalera, mojaba a todos los monos. La siguiente, por favor. Por supuesto, entonces los monos aprendieron a que era malo subir la escalera. Y cuando un mono intentaba subir la escalera, el resto de los monos golpeaban a ese mono. Porque les iba a caer un chorro de agua fría por culpa del otro. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense qué interesante. Los científicos sustituyeron a uno de los monos y trajeron a un mono nuevo. El mono nuevo, cuando llegó, ¿qué hizo? Subió la escalera. ¿Y qué hicieron los demás? Le pegaron y le pegaron. Y entonces ese mono aprendió a no subir la escalera, pero él no sabe por qué. Fíjense que ya no hay ducha. Eso quedaron condicionados. ¿Ok? Ya no hay ducha. La siguiente, por favor. Un segundo mono sustituido. Y pasa lo mismo. La siguiente, por favor. Y así, para no cansarlos, sustituimos a todos los monos. Y tenemos acá 5 monos que nunca supieron que existió la ducha. Ni los plátanos. Ni nunca supieron que existió, pero nunca suben la escalera. ¿Ok? Se los dejo de tarea para esta noche. Tercera tarea para esta noche. ¿Cuántas veces no construimos la investigación a partir de cosas que nosotros ni nosotros mismos nos preguntamos? Y cuidado, porque el trabajador social es un trabajador que trabaja en el dedo de la llaga, en la política social, en la desigualdad social. Lo vamos a ver en la segunda parte de acá. Y eso duele. Y hay muchas veces que partimos de nuestros puntos de vista, que partimos de nuestros dogmas, que partimos de nuestro sentido común, positivo o negativo. Entonces, la siguiente, por favor. Básico, lograr una ruptura, romper, desprendernos de nuestras prenociones, de nuestros dogmas, de nuestro sentido común forzosamente falso. Vamos a ver ese sentido común forzosamente falso en la segunda parte de nuestro trabajo. Importantísimo los protocolos. Como les digo, los protocolos es fundamentalmente esta ruptura. Después vamos a ver cómo los hacemos, etcétera. Tampoco hay recetas únicas. Les quiero decir que yo vengo aquí con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, para que vayan sumando para la lista de preguntas que se van a hacer esta noche. Pero, primera sugerencia.
el rigor investigativo, la seriedad investigativa. ¿Y por qué es importante la seriedad en la investigación? Porque nosotros, los investigadores en ciencias sociales, somos generadores, somos creadores de taxonomías, de cosas. Cuando yo escribo un artículo y digo que el sexo es una variable que está relacionada con determinados comportamientos y que las mujeres tal cosa y los hombres tal cosa, la gente me cree y me publican y me citan y me usan en las tesis. Entonces es una responsabilidad muy grande y esa va a ser las investigaciones, porque espero que las investigaciones de todos ustedes sean relevantes y los publiquen y los lean y los citen. Confío en que los trabajos de maestría no sean trabajos puramente racionales para llegar a un fin, sino sean trabajos de compromiso social, de esa realidad social que necesitamos transformar y no se transforma, y porque ese conocimiento no tiene una expresión de cambio, de transformación social. Ahí dependerá mucho también de la responsabilidad nuestra como científicos sociales. Entonces, ojo, la ruptura es una etapa obligada, es un acto epistemológico obligado, pero también forma parte de nuestra ética de investigación, de nuestro compromiso como investigadores, de nuestro compromiso social. Quiero alumnos más participativos. Tengo una línea aquí de... Sería lo mismo que romper con los supuestos no examinados, ¿no? Entre otros. Entre otros. Ahí vamos, como les digo, en la segunda parte vamos a dedicarle a la ruptura. Vamos a darle la palabra a ella que no ha hablado después de la palabra. Bueno, aquí la ruptura tendría que ver con la objetividad, ¿no? Con ir quitándonos supuestos y cosas y ser objetivos en lo que queremos hacer. ¿Tiene que ver un poco con esta parte? Si lo quieres ver así, sí. Sí, de todas maneras es difícil ser objetivo cuando las construcciones pasan por lo subjetivo. Sí. Pero de todas maneras yo sí creo que hay que lograr la distancia fundamental, llamémosle así. Nunca uno puede lograr la distancia absoluta, eso es cuento, pero todo depende del prisma con que nosotros miremos las cosas. Y ese prisma hay que tratar de disminuirlo o minimizarlo de la mejor manera que se pueda, ¿no? O darnos cuenta que estamos viendo a través del prisma. O tener esa honestidad. Porque uno puede decir, a ver, yo voy a mirar este fenómeno desde este cachito y me voy a quedar acá y ya. Yo no estoy hablando ni del mundo, ni de los mexicanos, ni estoy trascendiendo, yo estoy mirando esto. Ok. Pero lo que hay que tener como toda una responsabilidad ética a la hora de dar conclusiones, y sobre todo mega conclusiones, que realmente estén fundamentadas en nuestras prenociones, en nuestros dogmas, sin habernos preguntado nunca por qué no subimos la escalera. Y siempre pongo una anécdota de lo que es, o sea, en mi formación cubana, yo recuerdo, porque además uno es su formación, uno no es bueno, uno no es malo, uno es quien es, o sea, uno es un ser social. Y yo recuerdo siempre en mi formación cubana que en Cuba, y yo aprendí desde chiquitica que como que lo peor era el diversionismo ideológico. O sea, en un socialismo el diversionismo ideológico es aceptar, digamos, ideas pues, que cuestionan. Entonces, mala palabra, diversionismo ideológico. Y así lo aprendí siempre y todo, y lo viví, y era mi escalera. Y les juro que hace 3 meses venía con mi esposo, iba a mi clase al DF, íbamos por la carretera, conversando, filosofando, y de pronto me digo, oye, no hay nada mejor que el diversionismo ideológico. Y mi esposo, ¿pero qué tiene que ver esto ahora? Digo, no, bueno, hay que tener mi historia para entenderlo. Digo, nada mejor que haya diversidad de ideas. ¿Cómo va a ser mala la diversidad de ideas? Miren el tiempo que me costó a mí romper con esa escalera. O sea,
todos tenemos ese lastre, y no es la primera vez que doy esta conferencia, que les quede claro, y no es la primera vez que digo lo mismo, y con todo el rigor y con todo lo que trato, uno siempre sigue arrastrando su escalera, con su ducha fría, pero uno tiene que hacer todo lo posible por a la hora de investigar, de tratar de cortar lo más que se pueda esa escalera, ¿ok? Yo me quedo pensando, viendo los monos, la escalera, las bananas arriba, y en mi vida cotidiana, o sea, yo, un mono, voy desarrollando un sentido común, ¿no? Y en ese sentido común, como su nombre lo dice, el desarrollo de los sentidos, y observo, entonces estoy viendo los plátanos, y estoy viendo a los monos que están enfrente de mí, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar, bueno, hay unos plátanos, tengo hambre, subo por los plátanos, ¿no? Entonces el sentido común te hace avanzar. Por eso me quedo duda, ¿dónde está la ruptura? ¿Dónde nos desprendemos de nuestras premoniciones, de nuestras dosis, y de nuestro sentido común? Dame un voto de confianza. Es que justo eso vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de los protocolos, y vamos a trabajar ejemplos y todo eso. Entonces, esto es como una introducción grande de estos actos epistemológicos, y como el protocolo es el acto epistemológico de ruptura, vamos entonces a ver con calma todo el acto epistemológico de ruptura. Eso lo vamos a tratar al detalle. Nada más quería como clarificar un poco para ver si estoy entendiendo lo de la ruptura. Si yo me paso como toda la estructura de lo que pienso, que es un tema, que he estado trabajando, etc. En el momento en que yo me empiezo a preguntar, a cuestionar sobre ese tema, ya llevándolo hacia la investigación, estoy generando lo que es mi pregunta de investigación o mi planteamiento del problema. ¿Ese momento es el de la ruptura? ¿O tiene relación? Por ahí va. Otro voto de confianza te pido. Sí. No, es que es la segunda parte de nuestra intervención. Ahora lo vamos a ver como muy rápido. Como les decía, hay tres actos epistemológicos: ruptura, estructuración, observación, comprobación. ¿Ok? Entonces, ya, demos un barniz de lo que es la ruptura con esto, y después le vamos a dedicar toda la segunda parte de esto a la ruptura, cómo hacer la ruptura, cómo pensar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Segundo acto epistemológico, la estructuración. ¿Ok? Es decir, yo logré la ruptura, todavía no sabemos cómo, pero ya yo me despojé de mis dogmas lo más que pude, etcétera, me situé frente a ese objeto de estudio, y la ruptura, como ustedes pueden ver, es ampliarse. La ruptura es, venga, la realidad social, dígame, voy a ampliar mi inquietud, ¿no? Y ahora voy a estructurar, es decir, voy a tratar de entender o de aprehender, insisto con H, esa realidad social desde una estructura teórica. Y aquí me voy a extender tantito, porque yo soy profesora de teoría, entonces a mí la teoría me encanta. Normalmente la teoría es una lata para todo el mundo, que lata leerse a tantos autores, etcétera. Y yo considero que la teoría es lo más importante que tenemos en la formación, porque la teoría es decir, no aprendan de mí, aprendan de los grandes pensadores. La teoría es una herramienta metodológica en la investigación. La teoría no es, digamos, yo leo porque leo, y mira, yo, perdónenme una frase que a lo mejor es un poco chocante, pero es el famoso sobaco ilustrado, ¿no? Yo leo 15 libros, yo sí leo, usted no. No, incluso en el trabajo social, la importancia de la salida de esa teoría a la plaza pública, que ese es el trabajo social. ¿Cómo yo me rompo eso? La teoría es una herramienta para tener mejores investigaciones. Y vamos a ver dos ejemplos. Primer ejemplo, la empleada doméstica y la señora de la casa. ¿Está bien? ¿Colombia no tiene ninguna pregunta por ahí, algo? Ustedes me avisan, ¿no?
la empleada doméstica y la señora de la casa. Tenemos trabajadores sociales, sensibilidad social. Tenemos en este momento, les voy a poner, vamos a hacer un estudio de caso rapidito, ¿no? Tenemos una señora de la casa que es una profesional, trabaja, divorciada, tiene 2 niños, tiene un salario decente, se compró su casa, se compró su auto, tiene por supuesto su hipoteca, etcétera, bien, sí, la realidad que todos conocemos, ¿no? Y esa señora de la casa, como tiene 2 niños, es divorciada, trabaja, tiene una empleada, pues no tiene tiempo, tiene una empleada a la cual ella le paga, la empleada vive con su mamá, por supuesto no tiene auto, esta señora le paga el salario mínimo, tampoco es que ella gane la gran cantidad, etc. ¿Quién es más pobre? ¿La señora de la casa o la empleada doméstica? Pues la señora de la casa porque tiene deudas. La señora de la casa porque tiene deudas. ¿Quién es más pobre? ¿La señora de la casa o la empleada doméstica? La empleada se pone el perfume, se come el quesito, el jabón, hasta la ropa. No, esta empleada yo estoy hablando no. No es la ropa. No. Se lleva los chinos. No se lleva nada, una empleada súper honrada, es una persona muy trabajadora, trabajadores sociales con salario mínimo, ¿no? Depende de la perspectiva, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista depende desde dónde lo veamos. Si es económicamente, supuestamente la señora de la casa. Pero si hablamos de valores, la riqueza la tiene la señora que trabaja en su casa. Sí, primero tendríamos que entender qué es riqueza. Y entonces hay riqueza material, pero hay riqueza espiritual, riqueza de valores, riqueza de relaciones. Ella vive con su mamá, tiene un trabajo honesto, y la otra mujer está involucrada en cosas económicas, ¿no? Le da mucho valor a lo económico, por eso trabaja fuera. Exacto. Bueno, pero en primer lugar es la cultura, ¿no? O sea, cuál es mi contexto, cómo me siento bien. Pero también aquí hay como, veo a la empleada, veo a la patrona, a la dueña de la casa, hay como un empoderamiento de la dueña de la casa, o sea, que manda, la que dirige. Hay una relación de poder. Hay una relación de poder, por supuesto, son las relaciones sociales. Miren, rápidamente, ¿cuántas perspectivas hay? Muchísimas. Con respuestas diferentes. ¿Ok? Si yo, y aquí es donde viene la importancia de la teoría. Y aquí es donde viene la importancia de dónde yo me sitúo para leer el caso, la empleada doméstica y la señora de la casa. Porque si yo no uso la teoría y yo me sitúo en mis prenociones y yo tuve un mal ejemplo de una empleada que se robaba las cosas de la casa y se echaba mi perfume, es muy probable que mi tesis se vaya por ahí. Eso es una tesis sin ruptura, basada en mi escalera, En mi experiencia. en mi experiencia. Y eso no es investigación científica. Sí. Si yo digo, bueno, rompí mis prenociones y voy a utilizar a Zygmunt Bauman como autor para leer el tema del empleado doméstico y la señora de la casa, yo voy a coincidir contigo. Sociedades líquidas. Y yo voy a usar el término de Bauman de capital negativo para entender la pobreza escondida que hay detrás de las deudas. La empleada vive con un salario mínimo, pero la señora de la casa debe el salario de los próximos 20 años. Sí, ¿no? Cuando tú lo pones en números, esta vive en el borde, pero esta vive en el abismo. No, y no lo vemos normalmente. Si utilizas otro concepto de pobreza, el del INEGI, bueno, pues entonces
obtendrás otro resultado. Si utilizas otro autor, si utilizas a Marx o el neomarxismo, entenderás el tema de la relación de poder que hay aquí atrás, y que aunque la señora de la casa tenga un capital negativo, no es lo único que incide en el tema de las relaciones sociales, y que aquí hay una relación de poder que hace que esta señora explote o se esté apropiando de una parte del trabajo de la empleada doméstica, etc. La posición en la que yo me sitúo después de haber hecho la ruptura, la posición teórica en que yo me sitúe para entender ese caso, me llevará a diferentes aproximaciones del fenómeno. La teoría es un espejo a través del cual miramos, o un lente a través del cual miramos la realidad social, y esta teoría me permitirá ver aquí la palabra agua, y la otra me permitirá ver la palabra natural. A lo mejor hay una más sólida que me permite ver agua natural, pero este lado todavía no lo he visto. Digamos, hay una palabra que nunca sé traducir al español, que en francés se dice grille d'analyse, es como la malla de análisis. Háganse la idea que ustedes tienen una malla y que ustedes a través de esa malla miran esa realidad social, malla de análisis. Entonces la teoría es eso, es la malla de análisis para mirar un pedazo de esa realidad que ustedes van a estudiar. Y es importante la aproximación teórica porque nos hace romper con la prenoción inicial de que a la empleada le va mejor porque se lleva el perfume y el chile. Bueno, tú el chile es en nogada. El chile por el el cuento del chile en nogada, exactamente, el video de YouTube. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué hay delincuencia en México? Vamos a poner, esa es mi Por la investigación. desigualdad. ¿Por qué hay delincuencia en México? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan importante de delincuencia? Falta de oportunidades y Vaya pasando el micrófono. falta de oportunidades, la gran diferencia económica que hay, que unos pocos tienen todo y muchos no tienen nada. También podría ser la falta de motivación. Le sumo una pregunta a lo que dice. Ok, ¿y por qué si todos estamos más o menos igual ante esa falta de oportunidades, unos son delincuentes y otros no? Porque si la respuesta es la falta de oportunidades, entonces todos los que no tenemos oportunidades somos delincuentes. Yo creo que es la falta de valores también que se ha perdido en la familia. En la familia y en las escuelas. El abandono de los hijos. El abandono de los hijos, falta de valores. Ustedes hablen y sigan pagando. Bueno, también porque la violencia genera más violencia. Y es creo que una de las acciones que se han venido como repitiendo. Okay. Por imitación de modelos y de padrones, ¿no? O sea, que nos dicen cómo deberíamos de ser y estamos buscando seguirlos. Y hay muchos padrones que están marcando esquemas de delincuencia. Ok. A ver, los colombianos. Aquí nos dicen que por la desestructuración de la familia. Por la desestructuración de la familia. Ok, perfecto. Insisto, ¿por qué ante una misma situación tenemos conductas delictivas o no? Lo primero que no he escuchado en esta exploración rápida es que no hemos visto la corrupción y la delincuencia de guante blanco. O sea, es muy fácil decir de pobreza a delincuencia. Y ocultamos toda la delincuencia que no está asociada directamente a la pobreza, que no es visible. Fíjense que hay un tema ideológico también detrás de esto. Pero les voy a poner un ejemplo de un autor que mira, o sea, todos han coincidido más o menos que la delincuencia es una inadaptación social. Es decir, que los delincuentes son delincuentes porque hay una sociedad rota en valores, en educación, etcétera, económicamente, una fractura social que lleva a
esa inadaptación y entonces a la producción de conductas delictivas. Más o menos por ahí se fueron todas las investigaciones de ustedes. Bueno, perdón. Bueno, a mí estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras y compañeros. Yo le agregaría, tomando el caso un poquito con las personas tratantes de personas, la trata de personas de Tlaxcala, que más que ser inadaptados sociales quieren ser adaptados sociales. ¿Por qué? Porque precisamente en esta búsqueda de tener recursos económicos sí se quieren parecer a esa gente, tener una buena casa, tener un buen auto, que sean recibidos en los Sambors, en los VIPs, y que tengan ese nivel, ese caché. No importa a costa de mujeres esclavizadas, O sea, igual un familiar mío falleció, él vendía quesos, de esos quesos, él era de Macusac, y él vendía sus quesos, ¿no? Pero además no eran quesos que él hacía, sino que vendía para otro señor sus quesos. Un día me lo encuentro y me dice, me enseña sus rodillas, que lo acababan de asaltar en una colonia vecina, y como no le pudieron sacar dinero, lo dejaron hincado con 2 ladrillos en el sol. Y yo decía, después supe que lo habían asesinado y él a su familia porque vendía droga, ¿no? Y fue bien interesante porque mucha gente lo empezó a juzgar a mi primo, ¿no? Y yo le decía, pues es que vendiendo quesos, cuando iba a comprar un carro, cuando iba a llevar a su mamá a galerías a comer, cuando le iba a llevar a su esposa y a sus hijos ropa de marca, vendiendo quesos. O sea, claro que no. Entonces, lejos de ver esa inadaptación social, no generalizo, pero sí he visto muchos casos que sí se quieren adaptar, que si quieren traer su iPhone y quieren traer las trocas del año, las morras mejores, ¿no? No sé, pero bueno. No, excelente tu reflexión. Justo ahí iba. Pero vamos a escuchar a Colombia primero y ya concluimos. ¿Qué dice Colombia? Nos dice que el sujeto de la delincuencia es una persona que no tiene en cuenta normas y límites sociales. Ok, yo creo que coincide un poco con la inadaptación. Fíjense cómo podemos llegar a 2 conclusiones totalmente contradictorias. Una fue la delincuencia sin adaptación social y otra es la delincuencia es adaptación social. Por ejemplo, hay un autor interesantísimo que se llama Michel Crozier, que en su teoría él trata de demostrar por qué la delincuencia es adaptación social, y no tanto en el sentido que tú lo dices. Fíjense qué interesante. Él dice, los seres, las personas, en el sentido más weberiano del término, nosotros actuamos siempre en la búsqueda de reconocimiento social. Es decir, yo hoy me levanté tempranito, me duché, me pinté mis pestañas para llegar aquí y dar lo mejor de mí, para que ustedes me reconozcan mi acción, y ustedes tratan de dar lo mejor de ustedes para que sus compañeros les reconozcamos su acción. Nosotros como personas nos definimos en relación con los otros, actuamos en relación con los otros. No tiene sentido el vestido bonito, ni pintarse las pestañas si nadie te va a ver. O sea, tú lo haces en relación con los demás. La acción siempre tiene un sentido. Preguntan cuál es el nombre del autor. Michel Crozier. C-R-O-Z-I-E-R. C-R-O-Z-I-E-R. Crozier. Y él dice, entonces en ese sentido, en un lugar, pensemos, no sé, Tepito, un lugar donde realmente hay una ruptura del lazo social. Pensemos un lugar de narcomenudeo. ¿Ok? No, pero es importante porque nosotros somos trabajadores sociales y vamos ahí a hacer nuestra intervención y a hacer nuestro trabajo. Y hay que tratar de entender la realidad social siempre desde diversos puntos de vista. Y cuando nosotros llegamos ahí, esa persona vendiendo quesos no adquiere valor frente a los demás. Los demás lo consideran el vendedor de queso del pueblo. Esa persona no tiene forma de ser valorada ante los demás si no hace ese tipo de cosas. Y entonces cuando él se vuelve... ¿Han visto la serie Breaking Bad? Mírenla, sobre todo desde el punto de vista, los que no lo han visto vale la pena. Desde el punto de vista de trabajadores sociales, es un profesor de química con cáncer,
que se va a morir, tiene cáncer de pulmón, le dicen a usted le quedan 3 meses de vida, por supuesto, la hipoteca, la escuela de los hijos, etcétera, etcétera, más o menos, y decide aplicar su talento a la producción de metanfetamina. Y ese profesor oscuro, que no tenía ningún valor social, adquiere valor social frente a los demás a través de una conducta de él. Entonces Michel Crozier trata de entender cómo al final, digamos, entre comillas, la gente no es mala. La gente es producto de un lazo social descompuesto, roto, y que la manera que tiene la persona de reestructurarse como actor, de adquirir valor ante los demás, es haciendo el narcomenudeo en vez de vendiendo el queso. Es una manera diferente. Él dice, no es un inadaptado, lo que está mal es la sociedad. Él se adapta a. Entonces, no le echen la culpa al individuo. Échale la culpa a ese lazo social roto, descompuesto, que hace que la única manera que tenga ese individuo de reconstituirse como persona es a través de esa conducta. Fíjense que es un mismo fenómeno, una lectura que nos lleva por un camino A y otra lectura nos lleva por un camino B. Les hago todo este cuento no para decir que Crozier tiene razón sobre otros autores, etcétera, sino para que vean cómo una postura teórica nos puede llevar por caminos totalmente diferentes a otra postura teórica, y que tampoco quiere decir que esto sea malo. Y entonces, porque mi investigación dé conclusiones diferentes a la tuya, no quiere decir que la mía sea la buena y la tuya sea mala o viceversa, sino que hay posturas teóricas, posturas metodológicas, caminos investigativos diferentes, y son múltiples y son muchísimos, y eso también lo tenemos que aprender a la hora de hacer investigación. ¿Alguna reacción? Ya les dije que yo vengo con más preguntas que respuestas. Ustedes esta noche no van a dormir, ¿ah? Colombia, ¿alguna pregunta? Seguimos entonces, ya casi vamos a terminar la primera parte, no se asusten, ¿eh? Entonces, les he hecho todo este cuento para que piensen un poco en cuál es el rol, cuál es el papel que tiene la teoría. La teoría no es un cortar y pegar de párrafos, que es lo que generalmente me encuentro en los trabajos de investigación que leo. Se leen 15 artículos, cortan y pegan párrafos. Para este autor esto quiere decir esto, para este autor esto quiere decir esto, de otra perspectiva esto quiere decir esto, cortan y pegan, magnífico, cumplieron el rol, hicieron el juego de la ciencia social y se acabó. Eso no es investigación. Hacer investigación es estructurar, es tomar un partido teórico, que puede ser de dos maneras. Yo digo, Crozier me viene perfecto, me agarro la teoría de Crozier y eso es un modelo sistémico, y me tomo a todo Crozier, y Crozier es mi grille d'analyse para leer la realidad. O no tuve tan buena suerte, que es lo que generalmente nos pasa, ¿no? Ojalá me encontrara un autor que venga como anillo al dedo, ¿no? Entonces tengo que agarrarme este concepto de no sé quién, este concepto de no sé cuánto, hacer una relación entre ellos, etcétera, etcétera, y con ello armar un modelo construido por mí, más inductivo, digamos, que parte de lo particular a lo general, el modelo sistémico, como su nombre lo dice, el deductivo modelo sistémico. Y es importante, en ese sentido, insisto, el papel de la teoría. Primero, el papel de los clásicos. No por viejos, no son vigentes. Y si nos adherimos, como casi todos, al positivismo, que decimos que la ciencia se construye pasito a pasito, esos pensamientos grandes, clásicos, y el pensamiento grande contemporáneo debe ser tomado en cuenta a la hora de leer. Y en esos modelos sistémicos, por supuesto, que es importante no vulgarizarlo. Por ejemplo, me voy a clásico, Marx. Yo no puedo hablar en Marx de capital si no hablo de fuerza productiva, si no hablo de relaciones de producción, si no hablo de modo de producción, si no hablo de plusvalía, si no hablo de capitalismo. Digamos, son conceptos relacionados, entrelazados,
que solamente tienen sentido cuando yo trabajo la teoría de Marx. Porque si yo me voy a Bourdieu, capital en Bourdieu no significa lo mismo que capital en Marx. El mismo nombre, pero un concepto distinto. Y para hablar de capital en Bourdieu, tengo que hablar de campo, y tengo que hablar de espacio social, y tengo que hablar de capital simbólico, capital económico, capital social, capital cultural, y tengo que hablar de hábitus, y tengo que hablar de distinción, y hay un conjunto de conceptos que conforman la trama teórica o el modelo sistémico de Bourdieu que no tienen sentido el uno sin el otro y que tienen toda una lectura sistémica. ¿Ok? Y si me voy a hablar a Durkheim es lo mismo, etcétera, etcétera. Sugerencia: la teoría de la estructuración es un acto epistemológico. Como vimos en un primer momento en la investigación, que son los protocolos y que es la ruptura, hay un segundo momento para los que quieran seguir en este club de la investigación, que es la estructuración, donde evidentemente no vamos a hacer Marx, ojalá ninguno de ustedes llegue tan lejos, tampoco vamos a hacer Bourdieu, pero vamos a poner nuestro granito de arena en la estructuración, en el conocimiento. Fíjense que todavía no he salido a la realidad, estoy en mi positivismo. Y finalmente tenemos el acto epistemológico de observación-comprobación. Es decir, yo hice la ruptura, yo me abrí, yo vi toda esa realidad social, después la encerré o la encuadré en un modelo teórico, la reduje, voy a mirar esa realidad social a través de ese modelo teórico mío y voy a tratar de observar, voy a tratar de comprobar lo que yo supuse, o lo que ya no supuse sobre mi prejuicio, porque hice la ruptura, ¿verdad? Ya yo lo supuse sobre un modelo teórico. Ya yo sé que la delincuencia puede ser vista como adaptación o como inadaptación.